Bienvenidos a Punto Crítico, el podcast. En esta ocasión me acompaña Nora Sevilla. ¿Cómo estás, Nora? Periodista, comunicóloga, ama de casa, mamá, un montón de títulos. Así es, Alejandro, muy bien, muy complacida de estar aquí contigo y poder compartir un poquito de lo que venimos aprendiendo a través del periodismo de los diferentes temas. Exactamente, el día de hoy vamos a hablar un tema que pues está muy vigente, que tiene que ver con las cuestiones de género y cómo nos estamos comportando actualmente entre hombres y mujeres. De qué manera nos estamos comunicando, cómo nos estamos llevando. Y pues no sé si lo estamos haciendo de manera correcta o nos estamos excediendo en algunos momentos. Pero ¿cómo ves tú el tema de la cuestión de género, de la paridad de género y que esto en algunas ocasiones, en este trato que tenemos, pudiera interpretarse como agresivo de parte de los hombres hacia las mujeres, sobre todo? Mira, Alejandro, yo creo que el tema de paridad de género fue sumamente necesario y sigue siendo importante seguirnos educando al respecto. Muchas veces no se entiende por qué la importancia de destacar no solamente el papel de la mujer, sino los logros y el lugar que debe tener la mujer en la sociedad. Pues simple y sencillamente porque históricamente fuimos maltratadas y todavía hay muchas conductas que son violentas hacia la mujer. Hablaba yo fuera de micrófono contigo de esta que llamamos las microviolencias y que muchas veces no se perciben como esto, como violencia, pero que van minando la confianza y van haciendo pues mella en la autoestima de las personas. Oye, pero actualmente más mujeres se dan cuenta de estas microviolencias, y te lo digo porque es común que algunas instituciones que están dedicadas a atender a las mujeres te entregan un violentómetro, en donde le dicen o le indican a la mujer eh, qué nivel de violencia está recibiendo dependiendo de ciertas actitudes o comentarios que reciba. Con eso yo entiendo que hay mujeres que no interpretan algunos tratos como violencia. Es muy importante destacarlo, Alejandro, porque lamentablemente así es y así ha sido por mucho tiempo. Acabo de platicar con mujeres representantes de los pueblos originarios y decían, es que nuestros usos y costumbres nos obligan incluso a tener que tolerar muchas conductas que son violencias. Y bueno, no vamos a centrarnos en mujeres indígenas, simplemente una mujer que así le educaron para ser pues sumamente obediente, sumamente, pues en algún momento que no puede hablar o no puede expresar. Pero todavía habrá mujeres así. Rara vez Ya he no. topado yo con mujeres que todavía acepten, pero definitivamente todavía hay mujeres que no identifican la violencia y que es necesario que si está con dudas o en algún momento se siente mal en su matrimonio, se siente mal en su relación de adolescente o tal vez de noviazgo, que acuda a esta información que es el violentómetro y que le indica esto que va a ser una conducta pues ya violenta contra ella. ¿Por qué? Porque, Alejandro, si no la identificamos como tal, entonces lo vamos a seguir permitiendo. Y yo te decía también un aspecto muy importante de identificar la violencia. No solamente las mujeres o niñas deben identificar la violencia, también los hombres y los niños deben aprender a identificar la violencia. Y ¿De nosotros hacia las mujeres o de lo que recibimos? también de lo que ustedes reciben, porque a mí ya me ha tocado, yo te decía, tengo 2 hijos y ya lo decías en tu presentación, yo soy mamá de 2 niños y entonces me ha tocado tener que decirle, a ver, si esa niña te está haciendo llorar, si esa niña te está haciendo sentir mal, esa niña no es tu amiga, entonces tú debes distanciarte de esa persona. Entonces, educar hacia no ejercer violencia y hacia no permitir la violencia debe ser una misión no solamente de género, sino como sociedad. Tenemos que aprender que estas conductas no van a abonar a una salud mental a lo largo de nuestra vida. Oye, ¿y qué papel tienen las mamás? Porque hay veces que, y te lo platico, porque tuve una compañera en la universidad que ella se iba a casar. Cuando estaba próxima ya a su boda, yo veía que ella cambió y empezaba, porque era muy extrovertida y sonreía mucho y bromeaba, se empezó a retraer, se empezó a cerrar y yo le decía, pues, ¿qué tienes? Y dijo, es que ya me voy a casar.
Pero debería estar contenta. Dice, es que mi novio, que es mi prometido, es medio agresivo. Y le digo, y luego, pues, ¿por qué te casas con él? Pues no te cases con él. Dice, no, es que mi mamá me dijo, así son todos. Ya ya lo conoces, ¿para qué buscas otro? Que vas a ver cómo te sale. Ya sabes cómo es, ya mejor aguántate. Y fíjate que ese es precisamente el discurso que hemos recibido las generaciones todavía de mi edad, Alejandro, y más jóvenes todavía. Así es nuestra sociedad, así son los hombres y debemos de tolerarlo y debemos de aprender a navegar sobre esto, ¿no? Y la verdad es que como periodista y que entrevisto a otras mujeres que se encargan de realmente educar sobre este tema, digo, yo lo toco como lo que he aprendido, es que si algo estamos aprendiendo es que no debe ser así y no debemos tolerar y no en un marco de pelear o inmediatamente solicitar un divorcio. Yo creo que tenemos todos como hombres y mujeres la capacidad de ser analíticos y de platicar y sentarnos a decir, a ver, si siempre hemos tolerado estas conductas, pero siempre me hacen sentir mal, ¿por qué debo seguir tolerando? O sea, eso no es normal. Sí, No es lo entender normal. que no es normal y entonces pedir un cambio, ya sea de tu pareja o si te toca recibirlo, tú eres agresor, también cambiar esas conductas. Porque mira, Alejandro, yo estoy cierta en una cosa, no solamente los hombres ejercen violencia hacia las mujeres también ejercemos violencia hacia los hombres y como mamás muchas veces ejercemos violencia hacia nuestros hijos. Entre familias, cuántas veces no nos toca que el hermano, que las hermanas ya se pelearon. Y esto no debe ser el común, debe ser visto como lo que es, algo que nos va a dañar a lo largo y que nos va a ocasionar pues todo tipo de problemas, ¿no? Ahorita en la sociedad y como periodista he platicado mucho con los especialistas sobre ansiedad, sobre estrés, sobre agresiones hacia las personas, agresiones hacia las mismas personas. No digo la palabra porque luego no es permitido, pero me ha tocado que me dicen, en las estadísticas que yo he analizado, el 80% de las personas que intentan autolesionarse es hombres. Y esto nos habla también de un malestar de los hombres que no hemos detectado como sociedad. Y lo decíamos ahorita, tú me decías, ¿qué hacemos los hombres cuando estamos viendo esta situación? Pues al igual que las mujeres, deben empezar a expresar, deben empezar a buscar sus espacios y pues encontrar esta salud mental que estamos buscando las mujeres de no permitir y ser más felices. Oye, pero los hombres de nuestra época, o de la mía, ¿verdad? Somos como más aguantadores, como que eso de quejarnos, de decir que nos están maltratando y que sufro de violencia, como que no va con nosotros. No va con ustedes porque eso fue lo que les enseñaron desde niños, que ustedes no podían expresar. Pero hombres que no encontraron la forma de sacar esa tensión que se les está dando a través de no puedes expresar, está encontrando otras vertientes como mucha violencia, ataques de ansiedad y cosas que te digo, yo no soy especialista en el tema, pero lo he podido platicar con otros que sí lo son, amigos profesionales que sí lo son. Y la verdad es que nuestra sociedad, después, sobre todo después de la pandemia, ha estado pidiendo auxilio. Vemos una cantidad increíble, si tú te vas a las estadísticas, no solamente de problemas de salud mental, sino pues de esto, de autolesiones y mucho más por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque su educación es para aguantar. Pero ¿qué pasa cuando una persona ya no puede aguantar? Me decía uno de los entrevistados, me dice, es que el hombre no se autolesiona y no busca terminar con su vida por cobardía, es que es la única solución que encuentra. Entonces, imagínate llegar a este grado de que tú no encuentras otra salida más que esta puerta falsa. Entonces, estamos hablando de que no buscaste ayuda, de que no hablaste de lo que sentías y de que tú estuviste aguantando por demasiado tiempo todo esto que te causaba un malestar. Oye, volviendo al tema de la paridad de género, Nora, Sí. ¿Tú qué opinas de que deba haber una cuota de género, en donde 50-50 sean, digamos, en los trabajos, 50% espacios para mujeres, 50% espacio para hombres? Lo hemos visto también en la política. Vemos que incluso dentro de los partidos políticos ya dicen candidatos y candidatas deben ser por igual. Sí.
Y yo recuerdo cuando empezó esto, veía que los partidos políticos batallaban para conseguir mujeres. No porque no fueran capaces, sino porque había mujeres que no querían, no les interesaba la política, no querían entrarle a la política y batallaban. Y también está el debate de si se deben conseguir esos puestos por mérito y no por cuota. Bueno, si hablamos históricamente, es lo mismo. ¿Por qué las mujeres tuvieron que llegar a estos espacios de legislar a través de cuotas? Pues porque por muchos años, aunque las mujeres eran parte primordial de las bases de los partidos, solamente se le daba oportunidad a los hombres. Y te lo puedo decir porque por algún tiempo trabajé para instituciones políticas y yo veía que la gran mayoría de las personas que movilizaban, que acudían, que atendían, eran mujeres. Pero lamentablemente cuando se llegaba la época de las candidaturas, solamente los hombres participaban. Entonces eso fue una necesidad de poder establecer y que poco a poco la lucha fue avanzando en el sentido de que se reclamaron y se dieron los espacios. Entonces, desde mi punto de vista en política fue necesario y sigue siendo necesario porque lamentablemente yo pienso que si se diera otra vez la oportunidad, regresaríamos a que solamente los hombres ocuparan. O bueno, ocuparíamos la mayoría de los espacios. Oye, porque ya pasó con las Juanitas, te acordarás que fueron candidatas, sobre todo a diputadas, ganan la candidatura, llegan y luego renuncian porque su suplente era hombre. Así es. Entonces vimos esta historia y no dudemos que se pueda repetir. Entonces estoy a favor de que las mujeres tengan estos espacios por obligación en la política, no así en lo laboral. Creo que hay muchas otras áreas que no son necesariamente de esta forma, que no funcionarían de esta forma. Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo en que hay trabajos para hombres y para mujeres? También, claro, sí. Hay espacios que definitivamente una actividad que definitivamente tiene que realizar un hombre, como espacios que definitivamente tiene que realizar una mujer. Y no porque no tengan la capacidad, simplemente porque la naturaleza de hombre o de mujer te lo permite, ¿no? Algún día lo discutía en familia con un tío que escucha bastante radio, ojalá que te pueda escuchar, y decía, no, pero es que ¿cómo es posible que, a ver, entonces te quieres ir de albañil y quieres cargar cosas? Le digo, claro que no, tú veme mi complexión, por supuesto que no me voy a ir de albañil, pero así como tú pudieras ser el administrador de la oficina, si ya estudiaste una licenciatura y tienes toda la capacidad, yo también puedo ser la administradora de la oficina porque ya estudié y tengo toda la capacidad. Entonces, yo creo que cuando se habla de esto por parte de algunas, sobre todo los hombres, yo lo he escuchado, ¿por qué tiene que ser así? Bueno, pues porque lamentablemente cuando estás en un círculo donde solamente hay hombres, pues siempre va a ser así. No van a crecer los espacios para las mujeres. Incluso en instituciones o asociaciones yo lo he visto. Si no hay una cuota, las mujeres siempre están en determinados puestos y los hombres están en determinados puestos. Entonces tú sí tienes claro que hay trabajos que la misma complexión de la mujer no le da para hacer un trabajo. Por ejemplo, el de construcción, o si te vas, no sé, a recolectar basura, si te vas, por ejemplo, a los drenajes profundos, todo eso que sí requiere de cierta fortaleza física. Y yo creo que también se trataría pues de la fortaleza que demuestre la persona, ¿no? Hay mujeres que pueden ser muy fuertes, muy aguantadoras, pero pues bueno, ya será su decisión si se quieren exponer, porque finalmente el cuerpo de una mujer, por ejemplo, desarrollamos la maternidad, desarrollamos necesidades especiales, pues sobre todo en la maternidad, y pues la verdad yo no me veo haciendo un trabajo con demasiado esfuerzo físico si estoy en una etapa donde pues a lo mejor ya tengo un hijo o estoy en etapa de embarazo, o a lo mejor lo puedo hacer en un momento dado mientras no estoy en embarazo o en lactancia o así. Pero es ese punto donde tenemos que entender que la mayoría de las cosas puede hacerlas tanto un hombre como una mujer, y entonces en cierto momento también tener un equilibrio, ¿no? No voy a forzar a una mujer con una complexión delgada
a hacer trabajos de esfuerzo Muy físico. pesado. O no voy a pedirle, lo que te digo que discutía con mi tío, le digo, a ver tío, no te voy a pedir que tú críes al hijo, pues que tú no vas a poder tener, Pero porque no, porque ahí tú no sí lo él vas a sí. poder amamantar. O sea, hay Ok. funciones que el cuerpo te da y que no Ok. te da, ¿no? Porque pues criar, sí puedes Exacto. criar, le das un biberón. Puedes cuidar y lo puedes guiar en muchas cosas, pero finalmente pues, la capacidad física del hombre y de la mujer te van a limitar a ciertas funciones y eso se tiene que entender así nada más. Si tu cuerpo te da la capacidad física, pues adelante, pero si no, pues no te toca, ¿no? Y entonces por eso es el rol de hombre o mujer que así se nos hizo y entonces estoy de acuerdo que hay funciones que no vas a poder realizar como hombre y tampoco como mujer, pero de acuerdo a tu aspecto físico, no digo, de acuerdo a tu situación de tu físico, no por una cuestión intelectual o por una cuestión de capacidad. Ese sería mi punto de vista. Oye, pero aún así, pues hay diferencias porque, como tú lo has mencionado, o sea, la mujer tiene capacidad de ser madre y entonces cuando va a dar a luz, pues le dan su permiso de maternidad previo y posterior, lo que no sucede con el hombre, ¿verdad? Que el hombre le dan 0,5 días ahora y eso es un logro, ¿no? Muy reciente, pero a la mujer no, a la mujer sí le dan un espacio un poquito más amplio para que pueda ejercer esa otra parte de su vida, ¿no? Y es parte también de la diferencia. Y yo estaría de acuerdo contigo en ese punto, Alejandro, porque tanto derecho tiene una mujer de estar con su bebé como un hombre. Y entonces, No más que la gran diferencia es la que tú acabas de decir, que la mamá, si está dentro de sus posibilidades, lo va a amamantar. El papá no. Vamos a un biberón, ¿verdad? sí, no, y te digo que yo estoy de acuerdo contigo en ese punto donde los hombres también tendrían que tener derecho a pasar más tiempo con sus bebés. Y entonces es esta parte donde, hey, hombres, si ustedes también como nosotras han entendido que hasta este punto era buena la ley, pero en este punto no, entonces ustedes como hombres también tienen que empezar a alzar la voz y a pelear sus batallas, ¿sabes cómo? A decir, bueno, nosotros como hombres también tenemos derecho y queremos este derecho, pero entonces eso ya les corresponde a ustedes como hombres o a los hombres. Ok, entonces eso ya es cosa suya. Ustedes peleen sus batallas, yo ya llevo. Nosotros ya ganamos las nuestras, Ok. pero Oye, en esa paridad, te decía yo también antes de entrar a grabar, a veces suena como que no es tan paritario, sobre todo porque dicen, por ejemplo, no, se ganaron o hay tantas mujeres dentro de un congreso y deben ser la mitad. sí, Pero si se pasa poquito no hay problema. sí, El no, problema es si se pasa del lado de los hombres. Ahí sí ya no hay paridad de género. Pero si son, por ejemplo, pensemos en la Cámara de Diputados, son 260 mujeres contra 240 hombres, ahí sí hay paridad. sí, Pero al revés no. es correcto y está muy bien así. A ver, mira, Y es, ¿por qué y es- está bien? y es lo mismo, porque las mujeres hemos ido ganando espacios no solamente por cuota de género, sino por nuestra capacidad de desarrollo. Que eso a mí me habilidad. parece lo más Ajá, interesante, ¿no? y por eso estamos ganando mucho terreno en los congresos, en todas partes, pero entonces igual, como te decía ahorita, si ustedes están viendo como hombres se agrupan y se organizan y piensan que algo está mal, pues entonces ustedes también deben salir a decir lo que piensan reclamar. y a reclamar. Oye, nomás que ahora es tan difícil porque incluso hay mujeres, ¿verdad? Obviamente no son la mayoría, que se aprovechan de esta cuestión y a veces hasta denuncian a hombres por acoso sexual cuando nunca ocurrió. Pero mientras ya el estigma, la mancha en la reputación del hombre, esa ya se quedó. Sí he escuchado estos casos, Alejandro, y la verdad como periodista me alarma que tenemos que igual buscar las leyes o buscar el equilibrio como sociedad de aquellas conductas que ya son dañinas, ¿no? El proteger a la mujer, el que la mujer tenga espacios, el que no se permita la violencia hacia la mujer es un derecho muy fidedigno, ¿no? Pero el hecho de que mujeres también estén
haciendo lo que hacían en el pasado muchos hombres, pues también ya nos da una alarma y nos da un tema de análisis completo sobre cómo debería de actuar no solamente las personas en lo personal, sino qué leyes deberíamos establecer para que no caigamos en un exceso y para que no caigamos en situaciones donde ya solamente es un engaño aquella situación para sacar ventaja. Oye, porque hay experimentos sociales en donde pues, son actores, ¿verdad? Y se ve que una mujer maltrata a un hombre, nadie interviene, incluso la gente alrededor se ríe. Pero si lo volteas, muchas personas se meten inmediatamente. Si es un hombre maltratando a una mujer, muchos se meten y ya después les dicen que es un experimento, ¿no? Pero la gran diferencia y de cómo como sociedad actuamos frente a un acto similar de violencia. Bien. Sí, yo me iría también otra vez a esta parte donde tiene que haber también la voz del hombre diciendo, a ver, si hemos crecido y hemos progresado al grado de que estas actitudes no son correctas hacia la mujer, tenemos también que educar de cuáles actitudes pues tampoco se deben de aplicar al hombre. Incluso te decía yo como mamá de 2 niños, pues les enseño, igual que si fueran 2 niñas, sabes que esto no lo debes de permitir. ¿Por qué? Porque entonces se voltearía totalmente la situación, ¿no? Y entonces encontraremos una sociedad de mujeres violentas hacia los hombres y pues tampoco se está buscando. Yo creo que quien ha emprendido a la lucha, quien ha manifestado o alzado la voz, tampoco está buscando esta situación, porque como mujeres, te digo, pues tenemos hijos o tenemos hijas y no queremos una sociedad donde se esté agrediendo a nadie. Yo creo Oye, que pero queremos una sociedad mejor. vemos las manifestaciones, sobre todo cuando es el Día Internacional de la Mujer, y vemos cómo van pasando, no todas, ¿verdad? Pero van pasando y van destruyendo, van haciendo pintas, van quebrando vidrios, quebrando vidrios de automóviles, saqueando en algunos momentos comercios, y dicen, es que es la única manera en que nos escuchan. ¿De verdad es así? Yo creo que en su momento sí hubo la necesidad de estas actitudes para hacerse escuchar por parte de grupos de mujeres que no encontraron pues ya otro camino. Sin embargo, yo creo que en los últimos años yo he visto manifestaciones muy diferentes. Es raro ya ver estas manifestaciones donde se sale de control y hay pues esto, agresión. Pues digo, por ejemplo, aquí en Juárez, en la frontera, es más tranquilo. Sí, yo creo que estas manifestaciones las vemos en ciertos lugares radicalizados y en ciertos grupos que también ya están contaminados para también, pues a lo mejor deslegitimizar la causa. Pero creo que las mujeres en sí hemos avanzado mucho en hacernos escuchar y ya no tenemos, en la mayoría de los casos, ya no tenemos que utilizar estas manifestaciones que al principio sí eran muy violentas. Y bueno, yo no las he vivido, Alejandro. Me han contado amigas que han participado y que en aquellos años, cuando se empezaron a dar las manifestaciones, pasaba de todo. No solamente la violencia de dejar algo dañado. Me llegaron a contar que estas mujeres al manifestarse eran sujetos de violencia extrema por parte, sí, de ella, que se les ejercía una violencia extrema a un grado que no me gustaría mencionar aquí en radio. Oye, hablando del tema de paridad al momento de los sueldos, ¿cómo lo ves? Porque también se maneja eso, ¿no? Y hay razón en el sentido de que igual trabajo, igual remuneración, está de acuerdo. Pero hay trabajos en donde eso no aplica, porque no es exactamente el mismo trabajo. Parecería que sí, pero no. Y en ocasiones, pues los dueños o los gerentes o los administradores deciden dar una mayor remuneración a alguna persona en particular, pero porque hace otras cosas que los demás no ven. ¿Tú crees que eso sí esté bien? Porque también es algo de lo que se está luchando mucho, ¿no? Que haya paridad en los sueldos. Incluso se menciona, por ejemplo, en el caso de los deportes, las futbolistas pues quieren ganar lo mismo
las boxeadoras quieren ganar las mismas bolsas, pero el espectáculo no es igual. Y no me refiero a que sea malo, sino de que no tiene tantos patrocinadores, de que no hay tantos seguidores, y eso hace que no se genere tanto recurso alrededor, pero aún así están pidiendo esa paridad. Bueno, yo creo que como todos los temas en beneficio de la mujer tienen su camino por recorrer. Efectivamente, en el caso de los deportes, pues todavía hay un público muy grande y muy diferente el que sigue a los equipos masculinos que el que sigue a los equipos femeninos. Y bueno, pues será una cuestión de eso, de negocio, ¿verdad? Y de cómo puedan los corporativos distribuir sus ganancias. Creo que es esto, es todavía un tema en desarrollo, el que pues al igual que los hombres tienen su gran afición, que las mujeres desarrollen esta afición y entonces pues ya se les pueda proporcionar tal. La lucha no es, lo decíamos ahorita riéndonos, pero es cierto, o sea, la lucha por la paridad apenas empieza y creo que tiene que tomar su orden y su correcto lugar de todo, porque pues te digo, no es lo mismo lo que genera el público de un grupo de hombres que lo que genera el público de un equipo de mujeres. Entonces, pues eso será cuestión, como tú dices, de la empresa, del negocio y que se distribuyan las cosas como se Porque también lo vemos en Hollywood. Las grandes estrellas de Hollywood, hombres, cobran mucho más que las grandes estrellas. Ahí sí me parece injusto. Sí, y es que son diferentes escenarios. Mira, no podemos pensar que va a ganar lo mismo. Un Tom Cruise. Sí. Que una Jennifer López. Pues es que va de gustos a gustos. Pues, por ejemplo, Tom Cruise tiene un público muy diferente, ¿no? Mucha acción y muchas... Pero ya Jennifer López también hace muchas películas de acción. Algunas sí, pero no. La verdad es que no tienen la misma temática que Tom Cruise. Y vaya que sí he visto películas de Tom Cruise. Ahí en la casa somos fans. Pero sí, definitivamente no es lo mismo. Yo creo que, como decíamos al principio, es cuestión también de ir ganando el lugar, ir demostrando. Las mujeres hemos avanzado muchísimo. Creo que todavía nos queda mucho que recorrer y poder establecer como en este tema que yo te digo de salud mental y de paz social que estamos buscando. Porque se me viene a la mente, si pensamos en mujeres actrices, digamos, de películas de acción, Scarlett Johansson. Guapísima, y aparte guapísima, yo me imagino que es la que tiene el rating de todas las... Pero aún así no gana... Pues ahí sí están mal. Digamos, porque ella debería ganar más que todos. Sí. Porque es de las favoritas. También de las favoritas, debería ganar igual que todos. Pero es diferente. Yo creo que cada situación tendría que evaluarse por separado, porque mira, desde el hecho de si eres mujer o si eres hombre, qué capacidad tienes que estás generando. Tú sabes que en esto de los medios el rating es lo que cuenta, ¿no? Entonces, sí, Scarlett, que estoy segura. Yo digo que sí. Que está generando todo ese rating que por el que le pagaron, pues sí. Y que seguramente sus películas también generan mucho dinero. Ella es muy taquillera. Vamos haciendo un grupo para apoyar a Scarlett y que le paguen. Que le paguen lo mismo. Muy bien, pues el tema es muy amplio. Sí. Nora, sin embargo, bueno, el tiempo ya se nos acabó, pero yo te quiero agradecer que me hayas acompañado en este punto crítico. Y te hago la invitación para que no sea la única vez que nos acompañes. Claro que sí, me dará mucho gusto analizar contigo diferentes temas. El tema de género, pues te digo, es a través de lo que me aportan otros especialistas del tema, pero pues aquí estamos comentando. Pero además también tu punto de vista, ¿no? Como mujer, también tu punto de vista como mujer. Claro, no, y de mi punto de vista como mujer no hablamos. Uy, no, te hubiera ido muy mal. Sí, ¿verdad? Mejor así. Así. Muy bien, muchísimas gracias, Nora. Nora Sevilla, acompañándonos, muchas gracias. Pues llegamos así al final de otro Punto Crítico, el podcast. Lo esperamos en la próxima. Dele like y también active la campanita para que cuando aparezca un nuevo programa nos pueda volver a sintonizar. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.